A esta hora en el ping-pong político de Econoticias de Ecos del Conveima, nos es un placer presentar a la Organización Panamericana de la Salud de nuestro país, que es un organismo internacional de salud pública con 105 años de experiencia dedicados a mejorar la salud y las condiciones de vida de los pueblos de las Américas. Goza de reconocimiento internacional como parte del sistema de las Naciones Unidas y actúa como oficina regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud. La representante de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, Organización Mundial de la Salud, OMS, en Colombia, es la doctora Gina Tambini. Ella es peruana, es médico de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y su maestría en Salud Pública de la Escuela de Higiene y Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Estados Unidos. Además, fue becaria postdoctoral de esta misma universidad en enfermedades infecciosas pediátricas en las reservas de los indígenas Apache y Navajo en Arizona durante 1987 y 1988. Doctora Tambini, nos es un placer saludarla para Ecos del Conveima en el Tolima. Muchas gracias, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, qué gusto estar con ustedes. Lo mismo, doctora. ¿Cómo ha manejado Colombia la pandemia del COVID-19? Colombia lo ha manejado con mucha responsabilidad. Desde que se notificaron los primeros casos en China a finales de diciembre del 2019, Colombia, desde el Ministerio de Salud, convoca el Comité Intersectorial en enero, a inicios de enero, para poder evaluar el riesgo. Con metodologías de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, se fue evaluando el riesgo y el plan de respuesta, de preparación y respuesta para el COVID-19, con la articulación con varios sectores. Y cuando ocurre el primer caso, cuando se notifica oficialmente el 6 de marzo, el mismo señor presidente de la República preside el puesto de mando unificado en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, donde se convoca a los miembros de gabinete y son los diferentes sectores que interactúan en la implementación del plan de respuesta. Y como todos ustedes lo han visto, el presidente día a día a las 6 de la tarde está reportando los avances con los miembros de gabinete, con expertos, con otras instituciones o con otros profesionales de la salud relacionados al tema que se trata en el día del programa de televisión. Doctora Tambini, ¿cómo está Colombia en el contexto latinoamericano y mundial en muestras por millón, en muertes por millón y en la curva del COVID-19? Colombia está haciendo un gran esfuerzo, como les digo, desde el inicio de esta nueva enfermedad en el país. Colombia ha reforzado mucho, sobre todo el trabajo a nivel de los laboratorios. En este momento podemos reportarles de que hay ya, desde el Instituto Nacional de Salud, hay una red de cerca de 60 laboratorios y que a la fecha del 3 de junio habían procesado 362.432 muestras. Esto da un promedio en el mes de junio de unas 10.205 muestras. Es un número importante considerando que en un inicio se procesaban cerca de 500 muestras. La Organización Panamericana de la Salud también desde inicios del año desplazamos expertos en el área de laboratorio. Tenemos un colega colombiano, Jairo Méndez, que está en la oficina regional y es nuestro referente ahora, vino en 2 oportunidades y más, trayendo también las pruebas que se utilizan en este momento, las pruebas moleculares, para poder diagnosticar o descartar este nuevo coronavirus. En términos también de lo que es casos, como ustedes todos saben, hay un incremento, sobre todo en los últimos días, que ya hemos pasado a más de 1,000 casos por día, ¿sí? Y hay un indicador muy importante que es el número reproductivo efectivo, que nos indica cómo una persona infectada, cuántas personas puede contagiar. Este número, este indicador sobre todo debe mantenerse debajo de 1. Y puedo decirles que en Colombia, cuando se inició esta cifra para el 15 de marzo, estaba en 3.4, o sea, imagínense, 3 veces más de 1. Pero ya para el 19 de mayo, que tenemos el dato, está en 1.2.
por supuesto, el hecho de ya ir pasando a uno es importante y estar alerta sobre todo a nivel de los territorios. Y este indicador también se mide a nivel de cada uno de los departamentos y sobre todo de las grandes ciudades para ver cómo va la transmisión, la velocidad de transmisión de este nuevo coronavirus. Y les puedo decir, en el 30 de abril, cuando ya teníamos las medidas, había bajado a menos de 1, ¿no? A 0.9. Pero ya con este ajuste y un poco las aperturas se está subiendo y Claro. sobre todo hay que tenerle mucho cuidado en los territorios donde esté más de 1. Doctora Tambini, ¿las pruebas PCR operan en Colombia solo en los laboratorios públicos y privados de las universidades y los institutos de salud, o ya se resolvió también el problema de las pruebas moleculares en las IPS que querían comprar reactivos con paneles moleculares a los Estados Unidos? Como le menciono, a nivel de la red de laboratorios, es el Instituto Nacional de Salud quien coordina todo este trabajo, y esto es muy importante porque realmente estas pruebas tienen que tener esa validación en términos de la metodología, en términos de lo que es la misma procedimiento y todos los cuidados que hay que tener alrededor de esto. Y es el Instituto Nacional trabajando con los territorios y también con universidades, ha conformado, como le comento, una red de cerca de 60 laboratorios a nivel de todo el territorio nacional. Entonces, sí es importante tener laboratorios de referencia para poder asegurarnos que la prueba se hace en las condiciones que deben ser, cumpliendo los estándares internacionales, y que también se pueda validar todo el proceso, ¿no es cierto? El proceso para llevar a cabo la aplicación de las pruebas. ¿Cómo va la curva del COVID-19 en Colombia? Entiendo que hay una lineal y hay una logarítmica que habla es del crecimiento diario del mismo. Y si podemos llegar a ser, por ejemplo, como Corea, que he visto que el presidente Duque habla mucho de Corea, del tamaño de nuestro país parecido a, a este gigante asiático, tigre asiático, que lo hizo muy bien también con el COVID. Sí, con base a los datos oficiales del Ministerio de Salud Pública y también del Instituto Nacional de Salud, tenemos un equipo de epidemiólogos desde la Organización Panamericana de la Salud, que como les comentaba, venimos trabajando mano a mano con el Ministerio, con el Instituto, para reforzar las diferentes áreas de trabajo dentro del plan de respuesta de Colombia al COVID-19. Una de los análisis que se hace es el seguimiento de la curva epidémica del COVID-19 y que a la fecha, al 3 de junio, pues nosotros podemos ver que con este reporte de los más de 33.300 casos a la fecha en Colombia, y sobre todo en ese seguimiento del número de casos por cada uno de los días, ya hay un incremento sobre todo en estos cinco últimos días. Hemos pasado desde el 26 de mayo a 1.022 casos reportados por día, 27.101, 28.262, y así se mantiene en una cifra mayor de 1.000. El 2 de junio, 1.500 casos. ¿Esto qué nos indica? Que hay una mayor transmisión. Lo estamos viendo en las ciudades, lo estamos viendo en los diferentes departamentos, que los diferentes grupos de población están saliendo para diferentes actividades. Hay algunos sectores que ya se ha permitido poder hacer una actividad, porque es cierto, o sea, hay que hacer un balance. Realmente tenemos que tener mucho cuidado en términos de cortar esas cadenas de transmisión de este nuevo coronavirus. Sin embargo, también tenemos que a la par ver también qué sectores pueden ir saliendo, pero por supuesto, ahí el llamado a toda la población. Necesitamos que ser muy estrictos en el cumplimiento de los protocolos que muy bien el Ministerio de Salud los está desarrollando con cada uno de estos sectores que se van abriendo. Y ahí la responsabilidad de cada uno de los pobladores. Mira,
esta pandemia es un camino muy largo a seguir. No estamos hablando de meses, esto puede durar mucho más de un año. Y por eso es importante que cada uno de nosotros tenemos muy claro que vamos a ir a una nueva normalidad. O sea, no vamos a regresar a lo que éramos o lo que hacíamos antes de que comience esta pandemia, sino vamos a tener que incorporar esas medidas básicas, como son las medidas de protección. Muchos piensan que es tan sencillo, pero es la arma que tenemos en este momento, porque no tenemos todavía la vacuna. Entonces, hasta no tener la vacuna, hasta no tener esos esquemas de tratamiento confirmados que podamos recomendar, que están con base a evidencias a través de estos ensayos que se están realizando, vamos a tener que continuar con estas medidas básicas de protección personal, ¿no? Todas las conocemos: lavado de manos, Sí, ¿cierto? señora. Tocarse los ojos, nariz, boca, el distanciamiento. La forma confirmada de transmisión de este nuevo coronavirus es a través de esas gotitas que una persona que tiene tos las lanza y llegan a alcanzar entre 1 a 2 metros. Y esas gotitas caen, o sea, no se quedan flotando en el aire. Entonces, es importante eso, el lavado de manos. ¿Qué tan cierto es que los guantes no funcionan? Es que pensemos, o sea, ¿cuál es la forma de transmisión? Es a través, ¿cierto?, de estas gotitas. O sea, por eso también una persona, si tiene fiebre y tos, que son los síntomas más frecuentes en esta nueva enfermedad del COVID-19, por favor, quedarse en casa, no ir al trabajo. Ahora que se están abriendo las universidades para las prácticas en laboratorio, si eres un joven que tiene tos y fiebre y decaimiento, quédate en casa, llamar al número telefónico de su ciudad o de su departamento para que le tomen la muestra y poder confirmar o descartar. Entonces, la forma de transmisión es por estas gotitas, por eso el distanciamiento de 1 y ojalá 2 metros, ¿sí? Usar el tapabocas cuando salimos a lugares públicos. Si tengo tos y fiebre, quedarme en casa. Si por alguna razón tengo que salir, ponerme el tapabocas para evitar lanzar esas gotitas que contagian. Y como decíamos, esas gotitas caen a las superficies duras y quedan en las superficies duras, pueden quedar de 4 horas hasta más de un día. Entonces, por eso también la limpieza constante de nuestra área donde estamos Perfecto. trabajando, en la casa donde están los niños estudiando, hay que hacer esa limpieza con un desinfectante que tenemos en casa. ¿Qué podemos decir de los casos más significativos del COVID-19 en Colombia por regiones? Por ejemplo, la capital del país, por ejemplo, Leticia, el Amazonas, la cercanía con Brasil, el Valle del Cauca. Creo que son de los departamentos más afectados en nuestro país. Así es, sí. Gracias por la pregunta. Esta es muy importante. Nosotros podemos decir del análisis de estos datos que ya se presentan a nivel de los casos confirmados, se están presentando al día 3 de junio en 430 municipios de Colombia. Sí, los 31 departamentos y los 5 distritos están también reportando casos. Y lo que es curioso, y ya, bueno, no curioso, es un dato, es en términos que 10 municipios presentan el 79% de los casos. Y 5 ¿10? municipios, ¿10 municipios? 10 municipios presentan el 79% de los casos y 5 municipios presentan el 64% de, lamentablemente, las personas que han fallecido. Estos municipios son Bogotá, ¿cierto? Bogotá, la capital, Cartagena de Indias, Cali, Barranquilla, Leticia, Soledad, Villavicencio, San Andrés de Tumaco, Medellín y Buenaventura. Y los que presentan ese 66% en términos de mortalidad, de mayor número de fallecidos, son Bogotá, Cartagena, Cali, Barranquilla y Leticia. Como usted bien enfatizaba, Leticia llama mucho la atención en términos y una gran preocupación
por el hecho de que presenta una tasa de incidencia muy, muy alta, que ha sobrepasado la tasa de incidencia a nivel nacional. Y si uno mira el mapa de toda la región de las Américas en la publicación que tenemos de la Organización Panamericana de la Salud, ustedes van a ver el color rojo intenso que identifica una alta tasa de incidencia en Nueva York, y el mismo intensidad de rojo está en Leticia. ¿Peor que en Brasil? Es que sobre todo, y los últimos mapas también muestran que es toda esa zona de la Amazonía. Como ustedes han escuchado y saben, Brasil es uno de los países con Estados Unidos que presenta el mayor número de casos a nivel de la región de las Américas. O sea, Brasil presenta a nivel de todos los casos de la región, que son en este momento más de 3 millones de casos. Hay una gran preocupación porque la región de las Américas está escalando muy rápidamente en términos de los casos en las últimas semanas. Brasil representa el 18% de todos los casos en la región de las Américas y 19% de las muertes, y esto realmente preocupa, ¿no? Es el segundo después de Estados Unidos. Entonces, ahí hay una gran relación, un movimiento comercial, un movimiento en la triple frontera, ¿cierto? Leticia con Tabatinga, que está en Brasil, Leticia con Santa Rosa, que está en Perú. Me contaban que de Leticia van a buscar los alimentos a Tabatinga, de Santa Rosa, Perú, van a Leticia a buscar atención de salud. Entonces, hay, como ocurre en las fronteras, hay una gran relación entre los pobladores de esa triple frontera, y pues hay un alto riesgo en Brasil, y el río es un medio de comunicación de la población muy grande, y Manaus, que es una de las ciudades que está bajando hacia en el río Amazonas, ¿cierto? Es una de que tiene también una alta incidencia de casos desde Brasil. Entonces, sí hay peculiaridades de cada territorio, y por eso es importante también evaluar estos indicadores estratégicos identificados por el Ministerio de Salud a nivel de cada territorio y ojalá cada localidad. Hablemos ahora de nuestro departamento, donde yo vivo, en Ibagué y el Tolima. ¿En qué podemos mejorar y cómo ve usted al departamento del Tolima a la luz de la OPS-OMS en Colombia? Muchas gracias, Juan Carlos, y gracias por esta oportunidad de conversar con ustedes. Perdón, Juan Pablo, Juan Pablo, sí perdón. señora. Juan Tranquila, Pablo. doctora Gina. Y poder llegar también a las diferentes personas que nos están escuchando desde el Tolima. Con este equipo de epidemiólogos haciendo la revisión de los datos, ¿cierto? Podemos destacar que en Tolima se empezaron a notificar los casos del COVID-19 desde el 17 de marzo. Y al 2 de junio ya han reportado 274 casos y lamentablemente 7 fallecidos. Sobre todo, como bueno, ustedes también lo deben haber visto y escuchado por los medios de comunicación, es Ibagué, ¿no? Es en Ibagué donde se presenta más del 60% de los casos, para el 2 de junio 162 casos, y también luego lo siguen las localidades de San Luis, El Espinal y Melgar. Melgar. Qué bueno que ustedes cuentan ya con 2 laboratorios que hacen el diagnóstico de las pruebas moleculares, ¿no? De estas pruebas de PCR para el COVID-19, y según el reporte del Instituto Nacional de Salud han realizado un número importante de pruebas desde el Tolima, que eso es muy bueno. ¿Qué áreas, como bien me pregunta, se deberían estar fortaleciendo? Y es lo que queremos trabajar con cada uno de los territorios, desde la Organización Panamericana de la Salud, de mano con el Ministerio de Salud, por supuesto, y con el Instituto Nacional de Salud, y con los entes territoriales, la Secretaría de Salud a nivel del departamento, y también los entes municipales. Es importante hacer el seguimiento a la implementación del plan de respuesta a la emergencia del COVID en el departamento y en cada uno de los municipios. Y es muy importante también ver cómo se puede mejorar la oportunidad del diagnóstico, por ejemplo, fortaleciendo esa red de diagnóstico para el departamento,
o fortalecer también la capacidad del sistema de vigilancia. Usted sabe de que en la respuesta al COVID-19 hay tres importantes pilares. El interrumpir la transmisión, y que eso es a través de la detección de los casos, su tratamiento, su aislamiento y el seguimiento de los contactos y la cuarentena de esos contactos para evitar esas cadenas de transmisión. Entonces ahí el laboratorio y la vigilancia epidemiológica juegan un rol muy, muy importante. Entonces es importante poder reforzar esa área. El otro pilar es proteger a nuestro personal de salud, ¿no? El personal de salud tiene que estar protegido en las instituciones de salud y también fuera de ellas, porque hemos visto que han habido algunas reacciones negativas, pero hay también un llamado a la población. Ellos son quienes nos están cuidando, ellos son la primera línea de defensa a nivel de los servicios de salud. Entonces tenemos que también nosotros, pobladores de Tolima, de Colombia, tenemos que ver cómo mejor los podemos proteger. Y tercero, ya es salvar vidas, que es en términos de fortalecer esos servicios de salud, proteger al personal con los elementos de protección y, por supuesto, contar con los equipos y elementos para las unidades de cuidado intensivo. Entonces, resumiendo, le puedo decir, mejorar la capacidad de identificación temprana de los casos, el acceso a diagnóstico, esa capacidad de seguimiento de casos y contactos, y reconocer las capacidades de respuesta de los servicios de salud, identificando las rutas de atención adecuadas a los casos sospechosos en las IPS y conocer también las capacidades para la atención de casos graves a nivel de las unidades de cuidado intensivo y cuidados críticos y también reforzar a lo que es el personal de salud con sus insumos. ¿Vamos a volver a estar en cuarentena en Colombia? Miren, En cuarentena con las restricciones que ya todos conocemos, no como las de este momento. tenemos que estar todos en alerta, ¿sí? Como les decía, este camino es largo. Este es un nuevo coronavirus. No tenemos anticuerpos para ello. Lo que quiere decir, o sea, usted, yo, que todavía no hemos adquirido la enfermedad, no hemos desarrollado esos anticuerpos. Entonces, toda la población somos susceptibles. O sea, en cualquier momento podemos adquirir esta nueva enfermedad, el COVID-19. Y como todavía no tenemos, estamos aprendiendo, ya hemos aprendido mucho en estos 5 meses desde que iniciaron los primeros casos en China, pero todavía hay áreas que necesitamos conocer. Por ejemplo, sí se sabe que una persona que adquiere la enfermedad va a producir estos anticuerpos. Y ahí son cuando se usan esas pruebas serológicas que identifican si tenemos pues los anticuerpos, el IgM o el IgG o la IgM. Y también lo que necesitamos aprender es cuántos de esos anticuerpos se producen, en qué cantidades y por cuánto tiempo duran, que eso va a ser muy, muy importante. Y bueno, el hecho de una vacuna, y ojalá una vacuna muy efectiva, con una alta eficacia para producir esas defensas en las personas, pues va a ayudar mucho. Pero eso va a demorar como 12 a 18 meses, ¿no? Ahí hay varias propuestas que están tratando de sacarlo en medios. Ahora ahí están diciendo que este año. No nos baje el Pues optimismo. ojalá, Están diciendo que en Oxford, en Estados Unidos. ojalá. Mire, en este momento son 130 grupos de expertos que están trabajando en diferentes vacunas candidatas, de las cuales ya 10 vacunas candidatas están ya en los ensayos clínicos en humanos. Y sí, la que se está refiriendo, entiendo que ya está avanzando, porque son 3 etapas, ¿cierto?, de los ensayos, etapa 1, 2 y 3. Yo entiendo que una ya está avanzando y completando su segunda etapa para poder entrar a la tercera. Igual, la Organización Mundial de la Salud también ha hecho una convocatoria a muchos países, a muchos grupos de expertos, fundaciones, para poder hacer un ensayo conjunto, un ensayo solidario, y es el ensayo de solidaridad, que en este momento Colombia es parte de ella, para poder hacer las pruebas a los esquemas de tratamiento. Y luego también pasaremos Colombia como parte de esos países, con los hospitales, con las instituciones que se están contactando,
para poder ser parte también de estos ensayos de las candidatas de vacuna. Doctora Tambini, ¿Colombia ya está preparado en definitiva para la saturación de su sistema de salud a través de los respiradores, de las unidades de cuidados intensivos, etcétera? Como bien les digo y sigo remarcando, este es un camino largo a recorrer. Todos somos susceptibles, imagínense, ¿cuántos habitantes hay en el Tolima? ¿Cuántos habitantes? Millón 400.000 casi. ¿Y cuántos casos decíamos que tenemos en Tolima? Hemos reportado 274 casos al 2 de junio. Pero imagínense, y todos somos susceptibles, ¿me entiende? Entonces, y eso no es para alarmar. Yo creo que lo importante es, y siempre lo digo, ante un riesgo necesitamos saber qué hacer. Y está ya comprobado que si podemos nosotros incorporar en nuestro día a día esas medidas básicas, o sea, saber cómo cuidarnos, cómo protegernos de no adquirir este nuevo coronavirus, con las medidas de protección personal, ¿no? Nuevamente repito, el lavado de manos, el uso del tapabocas, el distanciamiento de 1 o 2 metros cuando tenemos que salir, la limpieza de las superficies donde caen esas gotitas, ¿cierto? O sea, si somos... Y son prácticas que ojalá que nos queden, porque usted sabe que el lavado de manos, por ejemplo, disminuye 50% de diferentes tipos de infecciones por diferentes agentes, no solamente por este coronavirus. Entonces, eso va a ser de gran ayuda. Entonces, es un camino largo a recorrer. También igual los 3 pilares que hablábamos, los 3 pilares críticos para la respuesta, en términos de que nuestros servicios de salud estén preparados y tenemos que seguir preparando. Y ese es el gran esfuerzo que está haciendo el gobierno con el liderazgo del señor presidente de la República, con todo ese trabajo liderado por el ministro de Salud, con todo su equipo y con la Secretaría de Salud a nivel de los territorios. Y la participación de los alcaldes y gobernadores. Es fundamental que los alcaldes y gobernadores puedan y sigan, como lo vienen haciendo, tomando esa acción importante para poder hacer que se cumplan los protocolos. Entonces, acá también los protocolos tienen ese objetivo, ¿no? De hacer que las condiciones de bioseguridad, cuando la persona regresa a su lugar de trabajo, pues se den para que realmente disminuyera lo máximo posible la transmisión de este nuevo coronavirus. Entonces, el camino es largo y tendremos que seguir trabajando y seguir preparándonos y fortaleciendo en esos pilares y en este propósito que es salvar vidas y reducir la transmisión a sus niveles mínimos que podamos para no sobrepasar esa capacidad de respuesta a los servicios de salud. Y por último, doctora Gina Tambini, el presidente de la República, el doctor Iván Duque, ha reconocido públicamente, prácticamente cada vez que la invita a usted a la sala del Consejo de Ministros, la labor que ha hecho la OPS-OMS en Colombia. Nosotros también desde el Tolima y Ecos del Conveima y seguramente las instituciones, las autoridades queremos reconocer esa labor tan importante de acompañamiento que han hecho al gobierno nacional y brevemente contarnos el balance de cómo ustedes acompañan al gobierno nacional con estos propósitos como lo del COVID-19. Sí, muchas gracias. Pues agradecer a Colombia y ahí a su presidente, el señor ministro de Salud, todos los ministros de gabinete con el cual estamos interactuando y los miembros del puesto de mando unificado, de darnos esa oportunidad, ¿no? Abrirnos la casa, como se dice, para poder trabajar con ustedes y también a nivel de los territorios. Estamos con presencias en varios territorios, sobre todo los territorios en las fronteras, ¿no? En fronteras con Venezuela y en la frontera al sur con Ecuador. La Organización Panamericana, desde un inicio, venimos prestando la cooperación alineada con la respuesta nacional a la pandemia y contamos con un sistema de comando de incidente que no solamente está aquí en Colombia, sino en todos los países de la región y también con un comando de incidente, un sistema de comando de incidentes desde la oficina regional. Y venimos apoyando en cada una de esas líneas estratégicas del plan de respuesta. Por ejemplo, lo que es generación y difusión de conocimiento en vigilancia, en laboratorio, para los servicios de salud, en ayuda humanitaria, en la comunicación de riesgo, en el desarrollo de lineamientos, guías y piezas de comunicación, ¿no? De acuerdo a las diferentes fases de la pandemia,
que fueron en su preparación, contención y mitigación. Tenemos todo un equipo de epidemiólogos que están diario preparando reportes de situación que los distribuimos a nuestros socios estratégicos, a nuestras contrapartes nacionales, y también todo ese acompañamiento y asesoría para la implementación y la educación de los lineamientos que vienen desde la Organización Mundial de la Salud y desde la Organización Panamericana de la Salud. También hemos hecho compras de algunos elementos, equipos de protección personal, ventiladores, sobre todo para estos territorios que están en la Amazonía, insumos médicos, medicamentos, que ascienden a más, esto es más de 1.500 millones de pesos colombianos. Y igual también en un momento pudimos rápidamente responder a la emergencia en Leticia, en Chocó, facilitando a reforzar lo que es el personal de salud. Pero entonces es amplio nuestro trabajo y estamos acá para trabajar mano a mano con ustedes en los territorios y a nivel nacional. Doctora Gina Tambini, representante de la OPS, Organización Mundial de la Salud en Colombia, muchas gracias por estar hoy aquí en la emisora Ecos del Conveima en Ibagué, Tolima. Usted es muy amable. Muchas gracias a usted. Un gran abrazo.